Imagínalo por un momento. Es el año 2000. Tienes una empresa gigantesca, miles de tiendas, millones de clientes. Tu marca domina el entretenimiento en todo el planeta. Y entonces llegan dos emprendedores desconocidos con una propuesta aparentemente ridícula. ¿Quieren comprar nuestra pequeña empresa de alquiler de películas por Internet? ¿El precio? $50 millones. La respuesta fue no. Esa pequeña empresa se llamaba Netflix, y la compañía que rechazó comprarla era Blockbuster. 10 años después, Netflix valía miles de millones, y Blockbuster se declaraba en bancarrota. Pero esta historia no trata solo de películas. Trata sobre arrogancia empresarial, miedo al cambio y cómo una empresa líder puede destruirse a sí misma sin darse cuenta. Porque Blockbuster no cayó de un día para otro. Cometió errores enormes, uno detrás de otro. Y hoy vamos a entender exactamente cómo ocurrió. El imperio de Blockbuster. Para entender la caída, primero hay que entender lo gigantesco que era Blockbuster. En los años 90, ir a Blockbuster era casi una tradición familiar. Viernes por la noche. Entrabas a la tienda, recorrías pasillos llenos de películas, elegías un VHS y después un DVD. Quizá comprabas palomitas, refrescos y dulces. Era toda una experiencia. Blockbuster llegó a tener más de 9.000 tiendas alrededor del mundo y decenas de millones de clientes. En su punto más alto, la empresa generaba miles de millones de dólares al año. Y lo más importante, parecía invencible. La marca era tan dominante que mucha gente pensaba que siempre existiría. Pero había un problema escondido detrás de ese éxito. Blockbuster ganaba muchísimo dinero gracias a algo que sus clientes odiaban: las multas por retraso. Si devolvías una película tarde, pagabas una penalización. Y esas multas representaban cientos de millones de dólares para la empresa. Eso significa que Blockbuster dependía económicamente de frustrar a sus propios clientes. Y ahí fue donde Netflix vio una oportunidad. El nacimiento de Netflix. Netflix nació en 1997. En aquella época no hacía streaming, ni producía series, ni era una plataforma digital. Solo alquilaba DVDs por correo. La idea parecía extraña. Entrabas a Internet, elegías una película y Netflix la enviaba a tu casa. Cuando terminabas de verla, la devolvías por correo y pedías otra, sin tiendas físicas, sin filas. Y lo más importante, sin multas por retraso. Ese detalle cambió todo. Mientras Blockbuster seguía atrapado en un modelo antiguo, Netflix estaba construyendo algo mucho más cómodo para los clientes. Pero al inicio, Netflix no era una amenaza real. De hecho, estaba perdiendo dinero. Y por eso ocurrió uno de los momentos más famosos de la historia empresarial. La reunión que cambió todo. En el año 2000, los fundadores de Netflix fueron a reunirse con los ejecutivos de Blockbuster. La propuesta era simple. Blockbuster podía comprar Netflix por $50 millones. Hoy suena absurdo, pero en ese momento Netflix parecía una empresa pequeña y poco importante. Según distintas versiones de la historia, los ejecutivos de Blockbuster incluso se burlaron de la idea. Pensaban que el negocio online nunca reemplazaría las tiendas físicas. Y honestamente, desde su perspectiva, tenía sentido. Blockbuster era un gigante. Netflix era una startup perdiendo dinero. ¿Por qué deberían preocuparse? Así que rechazaron la oferta. Ese error terminaría costándoles miles de millones. Porque mientras Blockbuster se sentía segura, el mundo estaba cambiando silenciosamente. El error más grande: no entender Internet. Aquí es donde empieza la verdadera caída. A principios de los 2000, Internet comenzó a transformar industrias completas. Música, compras, comunicación, todo estaba cambiando. Pero Blockbuster seguía pensando como una empresa de los años 90. Su negocio dependía de tiendas físicas enormes, renta de locales y millones de DVDs. Netflix, en cambio, no tenía ese peso encima. Podía adaptarse mucho más rápido. Y además entendió algo fundamental. La comodidad siempre termina ganando. La gente no quería conducir hasta una tienda, no quería hacer filas, no quería preocuparse por devolver películas a tiempo. Netflix eliminaba todas esas molestias. Mientras tanto, Blockbuster reaccionaba demasiado lento.
Y cuando finalmente intentó copiar el modelo de Netflix, ya era tarde. Blockbuster intenta reaccionar. Blockbuster lanzó su propio servicio de DVDs por correo. Incluso eliminó las multas por retraso para competir. Pero esa decisión creó otro problema enorme. Las multas generaban muchísimo dinero. Al quitarlas, la empresa perdió una fuente gigantesca de ingresos. Y además seguía manteniendo miles de tiendas físicas extremadamente costosas. Era como intentar correr una carrera con una mochila llena de piedras. Netflix no tenía ese problema. Cada año crecía más. Tenía más usuarios, más tecnología, más datos sobre lo que la gente quería ver. Y entonces llegó el golpe definitivo: el streaming. El streaming lo cambió todo. Netflix entendió antes que nadie hacia dónde iba el futuro. La gente ya no quería esperar DVDs por correo, quería ver películas al instante. Así nació Netflix Streaming, y fue una revolución. Ahora podías ver contenido desde tu computadora sin salir de casa. Después llegaron las Smart TVs, las consolas y los teléfonos. El entretenimiento se volvió inmediato. Blockbuster otra vez reaccionó tarde. Intentó lanzar servicios digitales, pero ya no tenía tiempo. La empresa estaba cargando enormes deudas, costos operativos gigantescos y un modelo de negocio que pertenecía al pasado. Netflix avanzaba, Blockbuster sobrevivía. Y hay una diferencia enorme entre ambas cosas. La bancarrota. En 2010 ocurrió lo inevitable. Blockbuster se declaró en bancarrota. La empresa que había dominado el entretenimiento durante décadas estaba destruida. Miles de tiendas cerraron. Miles de empleados perdieron sus trabajos. Y una marca que parecía eterna prácticamente desapareció. Mientras tanto, Netflix siguió creciendo hasta convertirse en una de las compañías de entretenimiento más poderosas del mundo. Y todo empezó con una decisión que parecía insignificante: rechazar comprar una pequeña empresa por $50 millones. Hoy Netflix vale cientos de miles de millones. Blockbuster vale prácticamente cero. ¿Realmente todo fue culpa de Netflix? Pero aquí viene algo importante. Mucha gente cree que Netflix simplemente mató a Blockbuster. La realidad es más compleja. Blockbuster ya tenía problemas internos enormes. Dependía demasiado de un modelo antiguo, tomaba decisiones lentas y sus ejecutivos subestimaron completamente el cambio tecnológico. Netflix no destruyó a Blockbuster. Blockbuster se destruyó sola al negarse a evolucionar. Y esto pasa constantemente en los negocios. Empresas gigantes creen que son demasiado grandes para caer, hasta que aparece alguien más rápido, más flexible y más conectado con lo que quiere la gente. La lección más importante. La historia de Blockbuster dejó una de las lecciones más importantes del mundo empresarial. El éxito del pasado no garantiza el éxito del futuro. Ser líder puede volverse peligroso si empiezas a creer que nada puede reemplazarte. Porque normalmente, las empresas no desaparecen por falta de dinero. Desaparecen porque dejan de entender a sus clientes. Blockbuster pensaba en tiendas. Netflix pensaba en comodidad. Blockbuster protegía su modelo antiguo. Netflix construía el futuro. Y cuando quisieron reaccionar, ya era demasiado tarde. Cierre. Hoy solo queda una tienda Blockbuster en todo el mundo. Una sola. Algo increíble si recordamos que alguna vez dominaron toda una industria. Mientras tanto, Netflix cambió completamente la forma en que el planeta consume entretenimiento. Y todo porque un gigante creyó que era imposible ser reemplazado. La próxima vez que veas una empresa enorme parecer invencible, recuerda esto. Blockbuster también parecía invencible, y desapareció. Si te gustó este vídeo, suscríbete para más historias de negocios, tecnología y empresas que cambiaron el mundo.